Me da mucho gusto saludar al doctor Francisco Moreno. Él es médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Doctor, para platicar de cómo va evolucionando el COVID en México, cómo lo están viendo ustedes en los hospitales. Y bueno, primero esa misma pregunta, hacérsela. ¿Cómo está viendo la evolución del COVID en el Hospital ABC, que es en donde usted pues recibe a estos pacientes desde que arrancó la pandemia? Mira, realmente hemos visto algunas características especiales que han pasado en México que creo que son un poco diferentes a lo que ha pasado en el resto del mundo. La obesidad ha sido un factor determinante en la alta eh, frecuencia de complicaciones que tenemos en pacientes, incluso pacientes jóvenes. Es triste ver pacientes de 30 a 40 años que con una obesidad mórbida con más de 30 de índice de masa corporal acaban intubados, con severo daño pulmonar por fibrosis, porque siendo el único factor la obesidad, ha sido como una manera de reflexión del daño que ha hecho ese mal hábito que tenemos los mexicanos. En el centro médico a veces, como comentabas, vemos pacientes privados y vemos también pacientes de la Secretaría de Salud. Somos el único hospital privado que en el convenio con el gobierno aceptó ver pacientes COVID. Y es triste porque ves la situación en los dos extremos, en la gente privada y en la gente de menos recursos, que presentan esta situación de obesidad por malos hábitos alimenticios, por falta de ejercicio, y que los lleva a esta situación. Yo creo que esta ha sido una de las causas por la cual la morbilidad y la mortalidad, el índice de mortalidad que tenemos en México, pues es de los más altos del mundo, es entre los 5 más altos del mundo. Y creo que un factor importante es ese, el problema de la obesidad. Yo recalcaría eso mucho. Yo creo que es una lección bien importante que tenemos que tener los mexicanos para el futuro. No podemos seguir así. Y en cuanto a estos pacientes con obesidad, estamos hablando de que es igual si, porque ya ve que se ha dicho mucho que para los jóvenes pues no hay problema, pero ahora se ha visto un repunte de casos de jóvenes que padecen COVID. Yo lo he leído en la prensa en Estados Unidos. No sé si es el mismo caso para México, en donde como tenemos menos información, pues preferimos platicar con ustedes que están en la primera línea de batalla. Mira, no es que el virus haya cambiado o se haya vuelto más agresivo o que el virus sea de alguna forma más prevalente en jóvenes. El virus afecta a todos, o sea, todos, desde que apareció este virus que era desconocido para la humanidad, todos somos susceptibles a tener el virus. Lo que sí hemos notado es que en los jóvenes, en la población mexicana, hay un gran número de jóvenes que tienen problemas de obesidad. En Estados Unidos, pues es el país que compite un poco con México, con cuáles son los dos países que tienen el mayor índice de obesidad. La otra cosa que sucede es que esto que tú comentas fue algo que era algo muy común en los médicos, pensar, eres joven, tienes menos de 35 años, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y muchas veces llegaba el joven y lo revisabas y todo, y no tomabas en cuenta tanto el problema del sobrepeso, y lo regresabas a casa porque pues no era el paciente que tú considerabas que se fuera a afectar. Y lo que hemos visto es que no, estos pacientes luego llegan la segunda y la tercera vez y cuando los admites están graves. Entonces, ahora el uso del oxímetro, del cual se ha hecho pues cada vez más referencia, ha ayudado mucho a distinguir esos jóvenes que de repente llegan al hospital, tú los ves bien, con sobrepeso, y les tomas una oximetría y tienen 85, 84, entonces ya tienen inflamación pulmonar. La ¿La obesidad, inflamación se empieza a ver abajo de 90? la inflamación pulmonar te Ujú, provoca que no oxigenes bien. Y ujú. cuando no oxigenas bien, la saturación es menos de 90. Y sobre todo, tú te puedes ir acostumbrando a esa disminución de la oxigenación si es gradual. El Ujú. problema con esta enfermedad es que te baja 2 porcentiles o 4 porcentiles por día, pero de repente de 80 a 75 ya es un cambio que ya no aguantas. Y Es entonces como la cuando... ranita esta que la ponen en el sartén y le van calentando el agua poco a Exacto, poco. Ujú. exacto, exactamente es el mejor ejemplo. Entonces te das cuenta con el oxímetro que el paciente, aunque aparentemente tenga 32 años y que aparentemente esté bien, que tenga algo de sobrepeso, tú le ves la oximetría y está mal. Y Ujú. entonces, te digo, tenemos pacientes jóvenes que tienen ese problema. Eso ha sido algo
muy duro porque pues son gente joven. Luego la gente mayor tiene más cuidado en su salud. Es increíble que hemos tenido pacientes de 93 años. Hoy dimos de alta a un paciente de 93 años. Pues tiene a un señor que se ha cuidado, que caminaba y tiene una mejor evolución. Ni siquiera requirió intubación que un joven de 32 años que lleva prácticamente 3 semanas en el hospital, ya en traqueostomía, con todas las complicaciones de esta enfermedad. Y fue por malos hábitos alimenticios desde joven. Ahora, además de la obesidad, ¿alguna otra característica que tengan quienes se enferman de COVID que haga que se complique más para el caso mexicano? La diabetes, o sea, la obesidad y la diabetes pues van de la mano. Incluso el diabético tipo 2 que tiene resistencia a la insulina, tiene lo que llamamos una triada, ¿no? Que tiene resistencia a la insulina y por lo tanto tiene aumento de glucosa, tiene hipertensión porque la insulina favorece la hipertensión y tiene una obesidad es grasa que se acumula sobre todo en el centro del abdomen. Esa triada, digamos, síndrome metabólico, y es México también número 1 en síndrome metabólico. Entonces, y si tú ves dentro de los factores que se han asociado a morbilidad, a factores de riesgo, obesidad, diabetes e hipertensión, y estos individuos tienen las tres. Entonces, es un problema bien importante que hemos notado en México, y como te digo, lo que más afecta es la cuestión, pues, de la gente joven, ¿no? Ahora, ¿cómo ha visto lo que ha hecho gobierno federal y gobierno de la ciudad para ayudarlos a ustedes como médicos a que esto pues evolucione de una manera que no sea tan grave, sabiendo que ya es grave, ¿no? Pues mira, algo por lo que nosotros peleamos mucho fueron por las pruebas, desde un principio que necesitábamos más pruebas. El gobierno de la Ciudad de México ha tomado muy en serio esto en la última semana. Están haciendo pruebas y lo que no es hacer pruebas por hacer pruebas, porque se quejan de que, pues es que vas a hacer pruebas. Si tú haces pruebas, identificas quién está infectado, checas a los alrededor de él, los identificas, los aíslas, porque muchas personas que tienen COVID a los 3, 4 días se sienten bien. Y si no tuvieron una prueba que les aseguró COVID, lo que piensan es, no, no tuve COVID, tuve otra cosa. Salen a la calle y el problema del COVID es que tú lo contagias pudiendo ser asintomático antes de tener síntomas, durante la enfermedad y también después. O sea, más o menos duras 14 días en los que puedes tú estar eliminando el virus y contagiar. Y muchos individuos a los 3, 4 días, como no tienen el diagnóstico de COVID, salen a la calle y contagian. Y entonces diseminas. Ahora lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México es seguir esos casos. Y creo que el buscar trazar epidemiológicamente la enfermedad puede ayudar muchísimo, porque puedes entonces sí confinar a los que están enfermos y de esa manera empezar a limitar. Creo que ha sido una medida muy adecuada. Creo que era algo que se tenía que hacer un poco más atrás, pero qué bueno que lo está haciendo ahorita. Yo aplaudo esa decisión del gobierno de la Ciudad de México. Ha hecho mucho énfasis en los oxímetros, entonces que también es una situación muy importante, porque como tú decías, es como la ranita que sí vas calentando en el sartén. El problema es que aquí el paciente que llega con una oxigenación ya muy baja, llega directamente a intubación, llega directamente a un ventilador. Y se ha demostrado que el paciente que llega a un ventilador dura 3 semanas en el hospital. El que no llega a ventilador dura 1 semana. Entonces, si te llenas de pacientes de 3 semanas, saturas los hospitales en los cuales puedes tener una buena evolución, porque camas puede haber en muchos lados, pero la situación es que aquí necesitas, es una enfermedad que requiere terapia intensiva, intensivistas, personas que sepan manejar un ventilador. Y pues desafortunadamente no es una especialidad que esté en todos lados. El éxito que hemos tenido nosotros en el hospital es porque creo que tenemos uno de los mejores servicios de terapia intensiva de medicina crítica. Eso es lo que nos ha ayudado a tener una baja mortalidad, pero no hay muchos intensivistas y el manejar un ventilador es bien complejo. No es algo que conectas y hace todo el ventilador, no. Tienes que saber manejar el ventilador. Bueno, y además entiendo que para el paciente, digo yo, ya claro que si te estás muriendo, pues no, ni modo, lo que sea con tal de salvar la vida, pero es una experiencia realmente horrible el que te intuben y te pongan en un ventilador, ¿no? Mira, en sí la enfermedad para el paciente es algo terrible, para los médicos también. Es una enfermedad que te aísla. O sea, como paciente estás acostumbrado
todos los que hemos estado en un hospital alguna vez, no hay nada como que llegue tu familia, que te visite, a lo mejor que te lleve el chocolate o el dulce, o simplemente que estén contigo, ¿no? Aquí, Claro. desde que entras, estás aislado. Los que te vienen a visitar están disfrazados, que prácticamente nada más se le ven los ojos, que muchas veces lo que ves en ellos es miedo, porque también ellos tienen miedo de infectarse de lo que tú tienes. Y que muchas veces ni siquiera tienes la sensación de que te vas a poder despedir de tu familia, ni tu familia de despedirte de ti si las cosas no van bien. Y además, la gente ya sabe que si te intubas, las posibilidades de salir adelante pues, no son altas. Afortunadamente hemos ido mejorando, pero en un principio la mitad de los que se intubaban se morían. Sí. Eso es muy duro. La familia que no lo ve al paciente, que tiene nada más que confiar en lo que tú le estás diciendo, es muy, muy fuerte. Y si lo ves todavía de una forma más ruda, de lo que se están muriendo estos pacientes es de algo que es gratis y simple, falta de aire. Lo que no tienen es algo que es gratis, que es el oxígeno que hay en el medio ambiente. Y eso es de lo que se están muriendo. Entonces, solos, aislados, sin poder tener comunicación y con falta de aire, yo creo que es de veras algo que nunca pensamos vivir los médicos. Los que tenemos más tiempo en esto, de veras ha sido alguna experiencia terrible, muy dura, eh, muy desgastante, porque a veces el paciente no va bien y tú estás tratando de decirle a la familia, vamos poco a poco, pero pues no hay el contacto. O sea, lo que hemos desarrollado en el hospital es que tengan contacto a través de tablets y que puedan ver al paciente, pero si el paciente está intubado, el paciente está inconsciente. Sí. Entonces, es No, muy duro. y justo quería preguntar sobre lo que les pasa a ustedes, a los médicos, porque digo, yo tengo que ir a trabajar y he tenido que trabajar toda esta pandemia, pero no es lo mismo ir a trabajar, a hacer algo en un estudio, que ustedes que están pues ahí metidos día y noche, no lo sé, en un hospital, pues cuidando a la gente y con el miedo de contagiarse también, porque son humanos igual que los demás, ¿no? Y eso, y contagiar a tu familia. Es Mm, decir, también el regresar a casa y saber que estuviste expuesto. eh, Evidentemente, lo que hemos hecho en la mayor parte de los hospitales es hacer que los jóvenes, como en una situación de guerra, los jóvenes que son más fuertes, son los que están prácticamente de primera línea, pero pues uno que sigue viendo pacientes, llega el paciente que te viene a ver porque se sentía mal y a la hora que lo revisas sabes que tiene COVID y sabes que estuviste expuesto y tienes miedo de regresar a la casa y que vayas a infectar a alguien. La situación es compleja. Tienes compañeros, hemos tenido compañeros médicos ahorita en el ABC que están intubados, que estuvieron en el hospital, o en un momento cuando hubo la saturación muy grande del hospital, ahorita disminuyó un poquito afortunadamente, pero médicos que estaban afuera que no sabías si le ibas a poder ofrecer una cama a tus compañeros de trabajo o a tus claro. familias. Y bueno, eso es una buena noticia, doctor, el hecho de que esté bajando la saturación en el hospital, ¿no? Es algo que nos ha pasado en los últimos 2, 3 días, que me llama la atención porque, pues ayer, como tú sabes, coincidió ayer que fue el día que tuvieron más reporte de contagios nuevos. Ujú. Me da la impresión que la gente ha tomado un poquito más en serio esto de llegar sin que la enfermedad esté tan avanzada. Y Mm. entonces nos ha permitido tener pacientes que podemos dar de alta más rápido y bueno, con tratamientos que ahora sabemos que pueden funcionar, la dexametasona, el plasma de enfermos convalecientes, hemos tratado de acortar el tiempo para que el paciente no llegue a intubación y de esa manera lograr pues, que el tiempo de estancia hospitalaria sea menor. Camas, por ejemplo, si yo te digo, nunca tuvimos 100% de camas ocupadas, pero al Mm. tener 3 o 4 ventiladores ya nada más disponibles, se los tienes que dejar a los pacientes que están internados, porque si uno de esos pacientes necesita un ventilador, no puedes decir a medianoche, no, no hay ventilador. O sea, se te Claro. muere ahí. Entonces, camas había, pero había una gran ocupación de ventiladores. Y ahorita creo que con las medidas que hemos hecho, hemos logrado tener un poquito de menos, disminuir el porcentaje de pacientes que tienes en el hospital que están intubados. Eso ha sido una gran meta, eso ha sido algo que se ha logrado y que pues hay que seguir luchando por eso. Estaba escuchando una plática del doctor Anthony Fauci, el doctor, el líder epidemiólogo de la Casa Blanca,
Y él decía que esta enfermedad le asustó a él mucho desde un primer momento porque tiene 4 componentes que por sí solos pues sería peligroso, pero todos juntos en un solo virus, pues le asusta mucho, ¿no? ¿Ustedes lo ven así? O sea, algo, porque ya vivimos el H1N1, pero no tiene Mira, comparación, ¿no? es la tormenta perfecta. Y es la Exacto. tormenta perfecta porque es un virus nuevo. Ujú. Imagínate que un virus nuevo que probablemente apareció a finales de noviembre, principios de diciembre. ¿Cómo haya sido que haya aparecido? Si fue el pangolín, si fue del laboratorio, digo, eso son conjeturas, pero es un virus que todos los seres humanos que viven actualmente y que no habían tenido COVID, éramos susceptibles. El Ujú. 1 de diciembre todos éramos susceptibles de enfermarnos por COVID-19 porque no existía. Es una enfermedad en la que nadie tiene inmunidad. 100% de la población es susceptible. Segundo, es una enfermedad que se contagia antes de tener síntomas. Entonces, lograr detectar a los pacientes pues sería como un azar, porque tú no tienes síntomas, pero en 2 días vas a tenerlos. Pero ¿cómo voy a saber yo que en 2 días lo vas a tener? Tercero, es una enfermedad que tiene su grado de mortalidad y que además es de un espectro enorme, de los que pasan asintomáticos a los que se mueren. Claro. Entonces, tiene una variación inmensa. Y además se da en un momento en donde la comunicación en el mundo nunca había sido tan magnífica o tan grande o tan maravillosa como ahora. Tú puedes estar hoy aquí en México y mañana estar en Bali o estar en Australia o estar, o sea, la enfermedad se le puede dispersar de una manera como lo ha hecho. Ujú. Fue la tormenta perfecta y también en una situación en donde parecía que la salud era algo que ya teníamos por, como decimos, por lógica. Todo el mundo veía más hacia los aspectos económicos, de crecimiento, y esto eh, hizo que el aspecto de prevención, de salud, haya sido descuidado y a todos los países en general los ha agarrado en un mal momento. Y lo vivimos con Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahora, encuentro otro tema que me parece que, que puede ser parte de lo que lo hace aún más complejo, y es que, a diferencia del virus de 1918, de la influenza, esa influenza, si te daba, pues lo más probable era que murieras. Y entonces, si a la gente le pides que se guarde para cuando tienes que enfrentar un virus así, me parece un poco más sencillo que en en donde existe la idea de que no es tan grave para todo el mundo. Entonces tienes a gente que dice, oye, pues tengo que salir a trabajar y este virus pues no es tan grave, si me enfermo ya me curaré, ¿no? Entonces, no sé si eso se lo han topado y que lo vean con los pacientes que luego llegan a ir pues quizás arrepentidos. No, bueno, lo que dices es evidente. La gente no cree todavía. Hay algunos pacientes que todavía no que o que llegan y te dicen, es que yo nunca pensé. Es algo de, cuando tuvimos una crisis importante de pacientes de la central de abastos que fueron admitidos al hospital, llegaban las familias y te decían, es que no creo que mi familiar esté ahí porque esto no existe. Y, y, y era difícil porque pues no eran pacientes que tú estabas acostumbrados o que venía el paciente del largo tiempo de ser tu paciente y que confía en ti, sino tú vas a ser el que se va a encargar de sacar a alguien, no lo conoces, el paciente tiene una enfermedad rara, oiga, pero tiene COVID, ¿qué es eso? No lo pensábamos, estábamos como en una situación de que no, lo que tenemos que hacer es ir a trabajar. eh, es increíble pensar que cuántas veces no llegábamos y le decíamos al doctor, oye, dame algo porque mañana tengo una plática muy importante que dar y quiero estar bien. Y entonces pensábamos que todo es así. Y cuando te dicen, tienes que aislarte, tienes que meterte en tu casa y no salir, es como decir, esto no se puede, esto no existe, ¿no? Y eso creo que ha sido un aspecto muy fuerte para poder lograr contener esto, porque mucha gente sigue aún sin realmente ver la magnitud de esto. Ves en la calle gente sin cubrebocas, eh, en, conglomerada en puestos de comida, en mercados sobre ruedas, que dices, bueno, ¿cuándo? Ahora, la otra es que o no creían y en un principio que sí era un virus fifí, que solamente le daba a los ricos, pero pues es un virus en todos los sentidos bastante democrático, ¿no? No es algo que si tienes muchísimo dinero vas a lograrte salvar, ¿no? ¿No? Eso también es muy importante lo que comentas. Sí, efectivamente, los primeros casos que vinieron por esta comunicación que existe a nivel mundial fueron casos que
venían del extranjero, pero eventualmente esto afecta a todo el mundo, o sea, no hay ningún país en el mundo que esté libre de COVID. Han manejado diferente la situación en diferentes países, pero todos somos susceptibles, no es un virus fifí, este es un virus que afecta al ser humano, independientemente de tu color, de tu idioma, de tu condición social. Pero No me hay. refiero un poco a la gente que cree que, ay, yo puedo tener una reunión total si me contagio, pago un avión privado, me voy a no sé dónde, logro que me abran una cama de hospital. A eso me refiero, ese tipo de pensamiento. Claro, cuando estuvo cerrado el hospital por falta de camas, llegaba gente y decía, pero ¿cómo? O sea, a ver, yo me he atendido toda mi vida en el ABC, tengo mi seguro de gastos médicos mayores, ábreme una cama. Y no Ay, podrías abrirle una cama porque era decirte, y si te pones mal y necesitas un ventilador, me vas a morir en la noche. Mejor busca un lugar en donde haya un ventilador y esté disponible. Entonces sí, lo que tú dices es real. Aquí puedes tener todo el dinero del mundo y te puede faltar el aire. Y el aire es gratis, no pagas por él. Y de todas maneras, aunque tengas todo el dinero, la enfermedad te pega de la misma forma. doctor, ¿qué sabemos de vacuna? Mira, hay diferentes fases en el desarrollo de vacunas, ¿no? Hay una vacuna que está en fase 3 que ha tenido mucha publicidad, que es la de AstraZeneca y Oxford. AstraZeneca es un gigante de la producción farmacéutica, ¿no? Se unió con el Instituto de Vacunas de Oxford, que se llama el Instituto Yewell de Oxford, y ellos están haciendo la investigación de una vacuna que lo que usa es un virus de un chimpancé. Haz de cuenta que te ponen un virus de otro patógeno que no es tan dañino como el COVID. Y le agregan proteínas o sustancias que tiene el COVID. Entonces lo que haces es una reacción muy fuerte contra ese virus y al mismo tiempo contra las proteínas que tiene el COVID. Entonces se llama vector, es un virus que está insertado en un vector. Esa está en fase 3, que quiere decir que aparentemente ya pasó los dos primeros fases de seguridad. Porque aquí lo más importante para una vacuna, primero es seguridad. No te puedes arriesgar a darle una enfermedad por una vacuna, es decir, tratar de quitar una enfermedad provocando otra. Entonces ya Claro. está en fase 3. Si esto tiene buena evolución, entonces ya pasaría a la aprobación y empezaría a diseminarse. La otra es una vacuna que está hecha de partículas del virus, que que la ha investigado es Moderna, y esta vacuna está en fase 2, termina la fase 2 el 30 de junio y empieza el 1 de julio la fase 3. Esta vacuna recuerda un poco a la vacuna de la hepatitis B, que ha sido maravillosa. Antes el cáncer número 1 de hígado era por hepatitis B y ha disminuido en una forma importantísima gracias a esa vacuna. Entonces, podría ser esta vacuna también una forma de lograr, pues, desarrollar algo que urge, porque como vemos las cosas, aquí hay dos posibilidades. O logras una inmunidad de 70% de tu población para que el virus no se esté diseminando, o tienes que tener una vacuna. Y el hablar de 70% de inmunidad quiere decir que se te enfermó el 70% de la gente, o por lo menos lo tuvo sin darse cuenta, pero el 70% de una población. Y ahorita poblaciones que han tenido catástrofes en esta primera ola, como Madrid, tienen 11% de inmunidad. Sí, lejísimos, lejísimos de todo eso. Ahora, o la otra, el tema de tener un tratamiento como el Tamiflu para el H1N1. Eso lo vemos lejos, te voy a decir por qué. Cuando llega una enfermedad como esta, lo primero que haces es buscar dentro de tu arsenal de medicinas que ya tienes, una que funcione. Y realmente se han buscado dentro de esas, pues la hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina, el lopirritonavir, o sea, las medicinas que ya estaban ahí, El que habían. Remdesivir también por ahí, ¿no? El remdesivir es un medicamento que estaba en fase de investigación. Primero lo desarrollaron para el SARS y el MERS, pero como estas enfermedades se limitaron muy bien, porque esas enfermedades son primos hermanos de este COVID, pero nada más se transmiten cuando uno tiene síntomas. Entonces era más fácil, empiezas con fiebre, te aíslas. Aquí Sí. no, aquí ya puedes tener la enfermedad y haber contagiado a mucha gente y no tener síntomas. Entonces, este medicamento después se probó en ébola y actualmente lo acaba de aprobar la FDA hace unas 6 semanas para el COVID. Pero como es un medicamento que estaba en investigación, pues no hay una gran cantidad
de dosis disponibles en todo el mundo. Incluso ya hay una forma de remdesivir que lo hacen en Bangladesh, que no es el original, sino es un genérico de remdesivir. ¿Por qué? Pues porque la necesidad es enorme de tener este medicamento. Y desafortunadamente no está disponible en México prácticamente en ningún lado. Ok. Y bueno, y en ese tema, México, ¿cómo estará preparado para, yo estoy pensando, porque una cosa es encontrar la vacuna adecuada, pero otra vez distinta es tener los insumos y tener como país la capacidad económica para poder adquirir esos medicamentos, ¿no? Esa vacuna. Mi esperanza es que como este es un problema mundial, realmente para que haya un control de la enfermedad, requieres que la mayor parte de los países, y por esa intercomunicación que yo te comento, que esos países de todos lados tengan inmunidad. AstraZeneca dijo que para el finales de septiembre, principios de octubre, iba a tener 1 billón de dosis disponible, que sería prácticamente una octava parte de la población mundial. Si eso es real, pues sería maravilloso. Sé que no vamos a ser el primer país en recibir la vacuna, estoy seguro que, pero en cuanto empiece a haber vacuna, y va a haber mayor posibilidad de lograr eso. La otra es que, como lo que tú comentas muy bien, que pudiéramos encontrar un medicamento así sencillo, como el oseltamivir para la influenza, donde te tomas una pastilla 2 veces al día, 5 días, y por lo menos no evolucionas hacia una enfermedad grave, ¿no? Ujú. Pero no se ha logrado, no se ve. Los medicamentos que están ahorita probándose, pues todavía ninguno de ellos ha mostrado que sea 100% efectivo, ¿no? Doctor Francisco Moreno, de verdad le agradezco muchísimo haber podido platicar, sacarlo un ratito de la chamba tan difícil que tienen y poder platicar de cómo va evolucionando el COVID en México. Al contrario, muchas gracias y gracias por el apoyo que nos han dado. Nos hemos sentido muy apoyados, y lo digo en voz de los médicos, por la comunicación que ha habido por parte de los periodistas, de los comunicólogos, gente que realmente se ha dado cuenta de que la situación ha estado complicada, y nos han apoyado mucho porque nosotros no estamos acostumbrados a esto, a salir, a hablar. Mi Twitter yo lo abrí en diciembre del Apenas. 2019. Ajá. Entonces, ¿por qué? Pues porque empezó a preocuparme esta situación. Y realmente ustedes nos han dado voz, y de veras te lo agradezco mucho. Han sido muy buen apoyo para nosotros, No, y pues, nos sentimos de veras halagados de tener esa posibilidad de platicar y contarte lo que nosotros vemos, y que tú hagas al mundo o a la parte de tu público entender esta situación. Como tú dices, educar ha sido muy importante en esta pandemia, educarnos. Eh, Te voy a contar algo que es interesantísimo. Estamos ujú. haciendo un estudio en el hospital de los niños que llegaban con gastroenteritis en los meses de abril y mayo de los últimos 2 años. Tenemos 85% menos. ¿Por qué? Porque se lavan las manos. Ese Claro. puro hábito bajó las enfermedades gastrointestinales. Y son cosas tan sencillas que no pensamos. Y el educar y decir y recordar, lávense las manos, no se toquen la cara, y todo eso nos han ayudado mucho. Así es que mil gracias. No, al contrario, doctor. Gracias.